Hay películas que entretienen, y mucho, están muy bien, y luego hay otras películas que sin darte cuenta cambian tu forma de ver el mundo. Eso fue exactamente lo que me ocurrió a mí cuando vi la película El concursante. No por la historia en sí, sino por la pregunta que dejó en mi cabeza. Me dejó esa pregunta de que, ¿y si realmente lo importante no fuese la cantidad de dinero que tienes solamente, ¿no? Sino saber cuánto entiendes acerca de él, de cómo funcionan sus reglas, el sistema, cómo se crea dinero, porque hay algo que me parece muy curioso, que nos pasamos más de 15 años estudiando, ¿no? En el colegio, todos, ¿vale? Aprendiendo matemática, lengua, inglés, todas las asignaturas que son muy necesarias, no estoy en contra de la educación y el sistema educativo, pero realmente esa parte nadie nos la enseña. De hecho, hasta profesores adultos, yo mismo hasta hace relativamente poco no teníamos ni idea de cómo viene todo, ¿no? De qué es lo que es la inflación, el interés compuesto, cómo se crea dinero a través del crédito, de la deuda, ¿no? Es una asignatura, esta de la educación financiera, que interviene en gran parte de tu tranquilidad en la vida, porque el dinero está mediando casi todas las relaciones más importantes de tu vida, si te fijas. No para que seamos economistas ni para que seamos inversores expertos, simplemente para entender un poco, como dije antes, las reglas de ese juego, ¿no? Porque el dinero, ya te digo, es que, como tú y yo sabemos, está presente en todas las decisiones importantes que vas a tomar en tu vida. Entonces, aquí aparece una idea importante y que a mí me dejó un poco en shock, que como lo sabía, pero no lo sabía, ¿no? Y es que realmente, mira, el dinero no existe. La cantidad de dinero que aparece en los números en los bancos no existe como tal en forma de billetes. Es un registro que se hace porque tal cantidad no existe de verdad. Eso te da una idea, si lo pillas bien, que no es que el dinero que hay sea falso, pero ese dinero lo que hace es una representación realmente de la riqueza, de empresas, de bienes, de recursos, de tiempo, importante, representa a personas y representa la capacidad de crear valor. Realmente ese dinero es como un mapa. El mapa no es el territorio, pero te ayuda a recorrerlo, ¿vale? Con el dinero ocurre exactamente lo mismo. Por tanto, no confundamos dinero con riqueza directa, porque la riqueza directa es lo que las personas son capaces de crear, tiempo, espacio, relaciones, ¿vale? Y eso, para eso interviene el dinero como mediador, como vehículo, ¿vale? Todo esto cambió mi forma de verlo y fue tras ver la película, a modo paradójico, ¿no? Cuando tú firmas una hipoteca, piensa, por ejemplo, ¿no? Que no estás comprando solamente una vivienda, estás comprometiendo miles de horas de tu futuro, ¿vale? No solo adquieres esa deuda, prometes dedicar parte de tu tiempo, de tu vida, a devolver ese compromiso, porque no pagamos únicamente con dinero, pagamos con meses, con años de trabajo, con una parte de nuestra vida, en definitiva. Por eso, nunca me ha parecido que la pregunta realmente sea, llegado a este punto, ¿no? Con esta reflexión que me hice, si la deuda es buena o mala. A ver, según para qué, ¿no? Lo que realmente tienes que preguntarte es si entiendes y has entendido el compromiso que adquieres cuando haces un intercambio económico, ¿vale? Es como, por ejemplo, jugar al ajedrez sin entender cómo funcionan las piezas, ¿no? Cómo se mueven. Pues no hagas operaciones, ¿vale? Que te comprometan 20, 25, 30 años de tu vida sin saber cómo funciona ese préstamo, ¿vale? Sin saber cómo funciona el dinero, ¿vale? Sin saber por qué existen los intereses y hasta qué rango son legales o no. Cómo funciona el interés compuesto y si lo utilizas bien puede ser un gran aliado y si lo utilizas mal, un gran enemigo. Cómo la inflación se come tus ahorros con el paso del tiempo. Todo esto hay que saberlo. El por qué la gente tiene miedo a invertir, pero no tiene miedo a endeudarse sin entender antes las reglas del juego. Después llegan las preocupaciones, después llega la ansiedad, llega el estrés, las discusiones, dormimos peor, rendimos peor en el trabajo, tenemos menos paciencia. Todo eso afecta a nuestra salud, a nuestras relaciones y a nuestra vida en general, porque acabamos pensando a veces que el problema es la falta de dinero cuando estamos en esta situación, cuando el único problema que había era no haber entendido nunca el cómo funciona, ¿vale? Antes de terminar el vídeo reflexivo, económico, que a lo mejor no lo esperabais, deciros que no soy economista, no soy asesor financiero, pero sí tengo una firme intención genuina y de corazón, que es no decirte qué hacer con tu dinero, pero sí despertar tu curiosidad para que sepas un poco, porque al igual que no hay que ser médico para saber cuidar un poco tu salud, ¿vale? Y estar bien, no hace falta ser psicólogo
para entender un poco cómo funciona tu mente, tampoco hace falta ser asesor financiero experto para entender un poco de economía básica, de cómo funcionan las cositas básicas de este juego, ¿no? Porque, como dijimos antes, el dinero interviene prácticamente en la mayoría de las decisiones más importantes de tu vida, ¿vale? Si vas a hacer algo más profundo en este tema, te recomiendo que inviertas en formarte, en aprender de gente que sabe, de gente experta, porque va a ser la mejor inversión que hagas. Después me gustaría recomendarte, ya casi para terminar, un par de libros que a mí me movieron mucho y me enseñaron bastante cuando me inicié en este camino. El primero fue El Código del Dinero, de Raymond Samson. Creo que esto te enseña muchísimo acerca de tu relación con el dinero y con la creación de valor. Es importantísimo. Y después Los Secretos de la Mente Millonaria, de Tim Baker. Con este libro, cuando lo lees, te das cuenta que al final los números no es el problema, sino las creencias que hemos heredado a lo largo de nuestra vida y que nos condicionan gran parte de estas, ¿vale? Para tomar decisiones económicas, financieras, bien porque nos vuelven muy gastosos o muy ahorradores o muy miedosos. Está bien saberlo, qué creencias te mueven. Y cuando te hayas leído estos dos libros, te recomendaría La Psicología del Dinero, de Morgan Housel. Aquí ya se empieza a hablar de otra cosa, se empieza a hablar de personas, de comportamiento, de patrones. Este libro es genial, de decisiones, de ese término que utiliza el autor, ¿no? De riqueza invisible, que realmente la riqueza no es lo que aparece en el número de cuenta, tu casa, tu coche, no. Es lo que hay, que no se ve, que sostiene todo eso, ¿vale? De este concepto tengo grabado un vídeo porque creo que encaja perfectamente con la filosofía del canal, ¿no? Porque para un rendimiento óptimo de una vida real, que es de lo que se trata este canal, esta comunidad, no solamente basta con alimentarte mejor, con gestionar bien tus emociones, que todo es muy necesario. También tienes que saber cómo funciona el dinero, que es otra fuente de energía, porque la ignorancia financiera a la larga genera estrés, genera que tomes malas decisiones y eso termina afectando a tu salud, a tu tiempo, a tu vida y en el fondo a tu libertad. Por eso quizá pienso que la verdadera libertad financiera no solamente es tener muchísimo dinero, no. Ahí nos hemos equivocado. También tiene que ver en saber cómo funciona, el valor que tiene y lo que hay debajo de todo eso, porque al final es tiempo, es tranquilidad, es tu vida, porque entender el dinero de verdad no consiste en pensar más tiempo en él, ¿vale? Consiste en conseguir que ocupe ese lugar que le corresponde y nada más, para poder dedicar el resto de horas de tu vida a lo que realmente te importa. Así que si te interesa la psicología, la neurociencia, la salud, el descanso, las relaciones sin necesidad de contratar a ningún profesional a modo de intercambio de experiencias, este es tu canal, porque aprenderemos esas cosas, esas habilidades a modo de herramienta que pueden mejorar la calidad de tu vida y de la mía. Así que suscríbete a este canal, Rendimiento Óptimo para una vida real, porque no solo es que hablaremos de dinero, sino que hablaremos de cómo vivir mejor con herramientas muy sencillitas cada día. Soy Guille Arjona y esto es Rendimiento Óptimo para una vida real. Gracias por estar ahí, te veo en el próximo vídeo.